Bienvenida a este espacio donde no venimos a pelear con lo que sientes, sino a comprenderlo, sostenerlo y transformarlo. Tal vez llegaste aquí cansada de reaccionar igual, de prometerte calma y terminar atrapada en la misma tormenta interior. Tal vez ya entendiste muchas cosas con la mente, pero tu cuerpo sigue respondiendo como si viviera en antiguas heridas. Si es así, no estás fallando. Solo has aprendido a sobrevivir de una manera que hoy ya no te sirve. Y lo que fue aprendido también puede ser desaprendido con amor, con práctica y con una nueva relación contigo misma. Hay personas que creen que reaccionar rápido es fortaleza, que responder de inmediato demuestra carácter, que elevar la voz, cerrar el corazón o desaparecer cuando algo duele es una prueba de poder. Pero muchas veces eso no es poder, es reflejo, es una memoria antigua tomando el volante antes de que tu conciencia llegue al asiento del conductor. No reaccionas solo por lo que pasa hoy, reaccionas también por todo lo que un día dolió y nunca fue atendido. Una palabra puede herirte más de lo que parece porque no toca solo el presente, toca viejas escenas. Toca momentos donde no fuiste escuchada, valorada, protegida o elegida. Toca a la niña que aprendió a defenderse sola. Toca a la mujer que se acostumbró a esperar demasiado para recibir muy poco. Y cuando eso ocurre, no respondes desde este instante. Respondes desde la acumulación. Por eso a veces te sorprende tu propia intensidad. Te preguntas por qué algo pequeño te movió tanto, por qué un silencio te quebró, por qué una demora despertó ansiedad. ¿Por qué una crítica arruinó tu día entero? La respuesta no siempre está en el hecho visible. Muchas veces está en el significado invisible que tu sistema nervioso le dio. Tu mente interpreta, tu cuerpo ejecuta. Y si tu cuerpo aprendió que el mundo no es seguro, actuará rápido para protegerte, aunque esa protección hoy te aleje de lo que más deseas: amor, paz, claridad, vínculos sanos, decisiones maduras. Quizás reaccionas cerrándote, quizás complaciendo, quizás atacando, quizás explicando demasiado para que no te malinterpreten, quizás fingiendo que no te importa. Cada persona tiene su estilo, pero debajo de todos ellos suele existir la misma necesidad: no volver a sentir el dolor de antes. El problema no es que tengas emociones intensas. El problema es cuando crees que cada emoción exige una acción inmediata. Sentir enojo no te obliga a herir. Sentir miedo no te obliga a huir. Sentir tristeza no te obliga a rendirte. Sentir ansiedad no significa que algo terrible está pasando. Una emoción es una señal, no una sentencia. Imagina que dentro de ti existe una alarma muy sensible. Se activó muchas veces en el pasado y ahora suena incluso cuando no hay incendio. No necesitas destruir la alarma, necesitas recalibrarla. Enseñarle poco a poco qué merece atención real y qué pertenece a otra época. Sanar no consiste en convertirte en alguien fría. No se trata de apagar tu sensibilidad. Tu sensibilidad puede ser un don cuando no está gobernada por heridas abiertas. Puede darte intuición, empatía, profundidad, creatividad. El objetivo no es sentir menos, es sufrir menos por la manera en que interpretas y reaccionas a lo que sientes. Hay una pausa sagrada entre lo que sucede y lo que haces con eso. A veces dura segundos, a veces solo un suspiro, pero allí vive una libertad inmensa. En esa pausa puedes elegir no repetirte, puedes elegir no entregar tu paz a un impulso pasajero, puedes elegir cuidar la versión de ti que tanto te costó construir. Tal vez nadie te enseñó esto. Quizás creciste rodeada de gritos, silencios castigadores,
manipulación emocional o personas incapaces de regularse. Y aprendiste observando. Aprendiste que amar era perseguir, que discutir era destruir, que sentir era desbordarse, que pedir calma era debilidad. Si ese fue tu entorno, tiene sentido que hoy te cueste. Pero tiene sentido no significa destino. Cada vez que eliges detenerte antes de reaccionar, aunque sea una vez al día, algo nuevo empieza a nacer en ti. Cada vez que nombras lo que sientes en lugar de actuarlo. Cada vez que respiras antes de responder. Cada vez que te preguntas qué necesitas realmente en vez de exigirlo desde el dolor. Cada vez que no abandonas tu centro por una emoción momentánea. No subestimes esos momentos pequeños. La transformación rara vez llega como una explosión. Llega como una repetición suave y constante. Un gesto distinto hoy, otro mañana. Una conversación mejor resuelta. Una noche menos invadida por pensamientos. Un límite dicho con serenidad. Una retirada consciente en lugar de una pelea innecesaria. También habrá días difíciles, días en que reaccionarás otra vez, días en que sentirás que no avanzaste nada. En esos días recuerda esto: una recaída no borra el camino recorrido, solo muestra dónde aún necesitas ternura, práctica y paciencia. No estás aquí para convertirte en perfecta, estás aquí para volverte presente, para habitarte con más verdad, para que tus emociones dejen de arrastrarte y empiecen a informarte, para que tu historia ya no escriba sola tus respuestas, y mientras me escuchas, tal vez puedas hacer algo simple. Lleva una mano al pecho. Nota tu respiración sin cambiarla. Pregúntate en silencio: ¿cuántas veces he reaccionado queriendo proteger una herida que necesita amor y no guerra? No busques responder rápido. Solo permite que la pregunta abra espacio dentro de ti, porque muchas veces la sanación comienza así, no con una gran solución, sino con una mirada honesta hacia lo que antes solo juzgabas. Cuando una emoción aparece con fuerza, suele parecer que llegó de la nada. Un mensaje que no responde, una mirada distinta, una frase breve, un cambio de tono, una crítica pequeña. Y sin embargo, dentro de ti se mueve algo inmenso, no porque seas exagerada, sino porque el presente activó una memoria profunda. Lo que sientes ahora puede estar mezclado con muchas capas antiguas que siguen buscando resolución. A veces no reaccionas ante una persona, reaccionas ante lo que esa persona representa. Reaccionas ante el abandono que temiste, la humillación que callaste, la indiferencia que soportaste, la traición que no pudiste nombrar. El cuerpo no siempre distingue entre lo actual y lo recordado. Si una experiencia se parece a otra que dolió, activa las mismas defensas. Por eso, una parte de tu proceso consiste en aprender a diferenciar. Esto está pasando hoy. Esto otro viene de ayer. Esto pertenece a la situación presente. Esto pertenece a una herida no atendida. Hacer esa distinción cambia todo, porque deja de parecer que el mundo entero te amenaza y comienzas a ver qué parte necesita cuidado real. Piensa en una vez reciente en la que reaccionaste más de lo que querías. Tal vez discutiste, te cerraste, lloraste en silencio, mandaste un mensaje impulsivo, te llenaste de pensamientos oscuros o te castigaste por dentro. Si miras con honestidad, probablemente descubrirás que hubo algo debajo de la superficie. Tal vez no era enojo, tal vez era miedo, tal vez no era rabia, tal vez era dolor, tal vez no era celos, tal vez era inseguridad antigua pidiendo ser vista. Muchas personas viven peleando con la emoción equivocada. Quieren eliminar la rabia,
pero nunca escuchan la tristeza que la sostiene. Quieren apagar la ansiedad, pero no atienden la necesidad de seguridad. Quieren dejar de depender afectivamente, pero no miran el vacío que intentan llenar. Mientras atiendas solo la capa visible, la raíz seguirá buscando salida. La emoción intensa no siempre necesita control, muchas veces necesita traducción. Necesita que alguien dentro de ti pregunte: ¿qué intentas decirme? ¿Qué estás protegiendo? ¿Qué temes perder? ¿Qué parte de mí se siente sola en este instante? Ese diálogo interior es profundamente sanador, porque cambia la relación contigo. Dejas de tratarte como enemiga y empiezas a tratarte como alguien que merece comprensión. La reacción disminuye cuando aparece la escucha. Quizás durante años te hablaste con dureza. Otra vez estás mal. Otra vez arruinaste todo. Otra vez exagerando. Otra vez necesitando demasiado. Esa voz interna no regula, solo agrava. Una persona herida no sana con insultos. Una emoción desbordada no se calma con desprecio. Necesitas otra voz, más firme, sí, pero también más amorosa. Una voz que diga: estoy notando que esto me movió mucho. Voy a detenerme. Voy a entender antes de actuar. No necesito resolverlo todo ahora. Puedo sentir sin destruir. Puedo esperar antes de responder. Puedo acompañarme mientras pasa la ola. Las emociones son olas, algunas suaves, otras intensas. Si crees que la ola será eterna, entras en pánico. Si recuerdas que toda ola sube, llega a su punto y luego baja, recuperas perspectiva. Ningún estado interno dura para siempre. Incluso lo más intenso cambia cuando no lo alimentas con historias catastróficas. Gran parte del sufrimiento no viene solo de sentir, sino de lo que piensas acerca de lo que sientes. Si aparece ansiedad y concluyes que algo terrible ocurrirá, la ansiedad crece. Si aparece tristeza y concluyes que nunca saldrás de eso, se profundiza. Si aparece enojo y decides que debes actuar de inmediato, se convierte en conflicto. Pero si dices: esto es una emoción atravesando mi sistema, puedo acompañarla, entonces algo se suaviza. No se trata de negar lo que pasa, se trata de no fusionarte con ello. Tú no eres tu ansiedad, no eres tu rabia, no eres tu miedo, no eres tu herida. Estás experimentando algo, pero ese algo no define tu identidad. Hay una práctica sencilla que puede cambiar muchos momentos difíciles. Cuando notes activación, nombra 3 niveles de tu experiencia. Primero, el hecho: no respondió el mensaje. Segundo, la emoción: siento ansiedad y tristeza. Tercero, la necesidad: necesito claridad y seguridad. Solo esa secuencia puede evitar horas de confusión, porque te saca del drama mental y te lleva a la verdad interna. El hecho suele ser simple, la mente lo complica, la emoción lo amplifica, la necesidad lo aclara. No siempre podrás darte desde fuera lo que necesitas desde dentro. A veces necesitas hablar con alguien, poner un límite, pedir una conversación honesta, alejarte de una dinámica dañina. Pero incluso en esos casos, actuar desde claridad produce resultados muy distintos a actuar desde desborde. Una mujer en paz también pone límites, también se retira, también confronta, también dice no. La diferencia está en la energía desde la que lo hace. No lo hace para descargar dolor, lo hace para honrarse. Tal vez nadie te enseñó a reconocer necesidades emocionales sanas, necesidad de respeto, de coherencia, de presencia, de descanso, de reciprocidad, de verdad. Cuando no sabes nombrarlas, intentas obtenerlas mediante reacción, reclamas con enojo lo que podrías expresar con madurez, persigues con ansiedad lo que podrías pedir con dignidad.
Toleras demasiado por miedo a perder lo que podrías soltar por amor propio. Mírate con compasión. Muchas de tus conductas no nacieron de maldad ni debilidad. Nacieron de estrategias viejas para sobrevivir emocionalmente. Agradece que te trajeron hasta aquí. Y luego, permite que evolucionen. Hoy ya no necesitas reaccionar como antes para protegerte. Hoy puedes observar, puedes sentir, puedes discernir, puedes elegir, puedes darte unos minutos, puedes volver a ti antes de ir hacia afuera. Y si en este momento hay algo removiéndose dentro de ti, no corras a resolverlo. Quédate un instante más. Respira lento, pregúntate. Lo que siento ahora, ¿de qué tiempo viene realmente? ¿Qué parte de mí necesita ser abrazada antes de tomar una decisión? A veces la respuesta no llega en palabras, llega como un alivio pequeño, como si algo dentro de ti dijera al fin alguien me escuchó. Existe una diferencia profunda entre sentir una emoción y convertirte en ella. Parece una distinción pequeña, pero cambia la vida entera. Cuando dices estoy ansiosa, muchas veces tu mente interpreta que toda tu identidad ha sido tomada por la ansiedad. Cuando dices estoy enojada, pareciera que el enojo manda y tú obedeces. Cuando dices estoy rota, el dolor se vuelve nombre propio. Sin darte cuenta, pasas de experimentar un estado interno a habitar una identidad limitada por ese estado. Pero una emoción no eres tú. Es una experiencia que atraviesa tu sistema por un tiempo. Como una nube que cruza el cielo. El cielo no desaparece porque una nube lo cubra. Tu esencia tampoco desaparece porque hoy estés triste, confundida o alterada. Aprender esto es terapéutico porque devuelve espacio, y donde hay espacio, hay libertad. Si no eres la emoción, puedes observarla. Si puedes observarla, no estás completamente atrapada. Si no estás atrapada, puedes elegir cómo relacionarte con ella. Imagina que dentro de ti hay una habitación silenciosa desde donde puedes mirar todo lo que ocurre. Allí entran pensamientos, recuerdos, impulsos, sensaciones físicas, imágenes, miedos, deseos. Algunos llegan gritando, otros llorando, otros exigiendo urgencia. Pero tú no eres cada visitante que entra. Tú eres la conciencia que observa la habitación. Muchos conflictos nacen porque confundimos visitante con dueña de casa. Llega la rabia y le entregamos las llaves. Llega la inseguridad y decide por nosotras. Llega el miedo y cancela nuestros pasos. Llega la culpa y nos condena sin juicio justo. Recuperar tu centro no significa expulsar a esos visitantes. Significa recordar quién dirige el hogar interior. Cuando una emoción intensa aparezca, prueba cambiar el lenguaje. En lugar de decir soy un desastre, intenta decir estoy sintiendo mucha frustración. En lugar de decir soy débil, intenta decir una parte de mí se siente vulnerable. En lugar de decir estoy loca, intenta decir mi sistema está saturado y necesita regulación. Estas frases no son maquillaje positivo, son precisión psicológica, y la precisión calma. El lenguaje crea realidad interna. Las palabras con las que te nombras pueden herirte o sostenerte. Si cada experiencia difícil la conviertes en identidad, te sentirás atrapada. Si la conviertes en experiencia transitoria, se abre una puerta. También es importante comprender que dentro de ti pueden convivir emociones opuestas. Puedes amar y estar cansada. Puedes querer avanzar y sentir miedo. Puedes extrañar a alguien y saber que no te conviene. Puedes sentir gratitud y al mismo tiempo tristeza. La madurez emocional no exige elegir una sola emoción para validar las demás. Consiste en sostener complejidad sin romperte.
Muchas personas sufren porque creen que sentir contradicción significa estar confundidas. No siempre. A veces significa que estás siendo honesta con la profundidad de lo humano. Quizás una parte de ti quiere volver a donde ya dolió, porque allí hubo momentos hermosos, y otra parte sabe que regresar sería traicionarte. Ambas voces existen, ninguna necesita ser odiada, solo necesitan ser escuchadas y ordenadas. Dentro de ti hay partes que tienen edades emocionales distintas. La adulta, que comprende; la niña, que teme quedarse sola; la adolescente, que quiere demostrar valor; la mujer sabia, que ya no quiere mendigar amor. Si una parte toma el control absoluto, reaccionas desde ese nivel. Si la adulta, amorosa, integra a las demás, respondes con mayor verdad. Por eso, a veces sabes racionalmente qué hacer y aún así te cuesta hacerlo. No basta con entender. También hay que acompañar a la parte interna que se resiste. No se la arrastra, no se la humilla, se la toma de la mano. Puedes decirte: sé que una parte de mí quiere escribirle ahora mismo para calmar esta ansiedad. La escucho, sé que teme perder, pero hoy elegiremos esperar hasta estar en paz. Estoy aquí contigo. Ese tipo de diálogo interno reeduca tu mundo emocional. Ya no hay guerra civil dentro de ti. Empieza a ver liderazgo compasivo. Observa también tu cuerpo. A veces la emoción se expresa antes en sensaciones que en palabras. Mandíbula tensa, pecho apretado, garganta cerrada, estómago revuelto, hombros rígidos, agitación en las manos. Si aprendes a notar las señales tempranas, podrás intervenir antes del desborde. Tu cuerpo no te está traicionando. Está comunicando carga acumulada, amenaza percibida o necesidad de cuidado. Escúchalo sin dramatizarlo. Hay momentos en que no necesitas resolver la historia mental. Necesitas regular el cuerpo, respirar más lento, soltar hombros, apoyar los pies en el suelo, tomar agua, caminar unos minutos, abrir una ventana, salir del bucle interno. La mente no siempre se calma pensando más. A veces se calma sintiendo seguridad física. Otro aprendizaje sanador consiste en tolerar la incomodidad sin correr a anestesiarla. No toda emoción incómoda exige distracción, comida, compras, mensajes impulsivos, redes sociales o explicaciones infinitas. Algunas emociones solo necesitan espacio para atravesarte y salir. Cuando descubres que puedes sentir sin colapsar, tu autoestima cambia. Ya no dependes tanto de que todo afuera esté perfecto para estar bien adentro. Tal vez durante años creíste que paz significaba ausencia total de malestar, pero la paz más real no es una vida sin olas, es la capacidad de permanecer contigo mientras las olas pasan. Y eso se entrena en momentos pequeños, cuando no respondes de inmediato, cuando toleras no saber, cuando permites una emoción sin etiquetarla como enemiga, cuando eliges hablarte con respeto, cuando notas una parte herida y en vez de obedecerla ciegamente, la abrazas. Haz una pausa ahora. Pregúntate con honestidad: ¿qué emoción he convertido en identidad demasiadas veces? ¿Dónde me he llamado con dureza cuando solo necesitaba acompañarme? No necesitas responder perfecto. Basta con empezar a mirar distinto. A veces la sanación comienza el día en que dejas de decir así soy y empiezas a decir esto lo aprendí. Y también puedo aprender otra forma de vivir. Una de las heridas más silenciosas no es lo que otros te hicieron, sino la forma en que aprendiste a tratarte después de eso. Hay personas que ya no están en tu vida y, sin embargo, sus voces siguen viviendo dentro de ti. Se quedaron convertidas en crítica, exigencia, culpa, miedo o desconfianza.
Ya no necesitas que alguien te rechace afuera, porque aprendiste a rechazarte sola por dentro. Tal vez nadie lo vio cuando empezaste a exigirte demasiado para merecer amor, cuando confundiste perfección con seguridad, cuando pensaste que si hacías todo bien nadie se iría, cuando te volviste fuerte no por elección, sino porque sentías que no había otra opción. Muchas mujeres no cargan solo heridas de lo que pasó, cargan también el cansancio de sostenerse sin descanso durante años, y desde allí aparece un patrón muy común: la autoexigencia como mecanismo de protección. Si hago más, si controlo más, si anticipo todo, si no fallo, si no molesto, si no necesito demasiado, entonces estaré a salvo. Pero esa estrategia tiene un costo enorme. Te mantiene funcional por fuera y agotada por dentro. La autoexigencia rara vez dice quiero dañarte. Suele decir quiero protegerte, solo que utiliza métodos duros. Cree que la presión evita el dolor, cree que el control evita el abandono, cree que la perfección garantiza amor, y nada de eso es verdad. Ninguna versión de ti logrará sentirse suficiente mientras la medida sea imposible. Quizás terminas el día con una lista de cosas hechas y aún así sientes que no alcanzó. Quizás recibes reconocimiento y no entra. Quizás descansas con culpa. Quizás convertirte en productiva fue la forma socialmente aceptada de escapar de tu vacío emocional. No necesitas juzgar ese mecanismo. Te ayudó a sobrevivir, pero hoy puedes preguntarte si todavía te sirve. Sanar implica revisar la relación entre valor personal y rendimiento. Tu valor no aumenta cuando produces más ni disminuye cuando te equivocas. No sube con aprobación ni baja con rechazo. Tu valor es inherente. Existe antes de todo logro. Esto puede sonar simple, pero para quien aprendió a ganarse el amor, resulta revolucionario. Observa cuánto de tu sufrimiento nace de condiciones internas. Me permitiré descansar cuando termine todo. Me amaré cuando cambie mi cuerpo. Me sentiré tranquila cuando nadie se enoje conmigo. Confiaré en mí cuando nunca más me equivoque. Son promesas imposibles porque ponen la paz en un futuro que siempre se mueve. La paz empieza cuando dejas de negociar contigo misma. Hay una ternura firme que quizá no conoces del todo. No es permisividad ni abandono de metas. Es una manera madura de acompañarte. Una voz interna que impulsa sin humillar, que corrige sin destruir, que pone límites sin odiarse, que reconoce errores sin convertirlos en condena. Imagina cometer una equivocación y no atacarte. Imagina sentir cansancio y permitir reposo sin sentirte inútil. Imagina no hacerlo todo perfecto y seguir sintiéndote digna. Eso también es fortaleza. Muchas veces reaccionas con tanta intensidad afuera porque ya vienes siendo atacada adentro desde hace tiempo. El comentario externo solo enciende una guerra interna que ya estaba activa. Si quieres menos reactividad, necesitas menos violencia interior. Pregúntate cómo te hablas cuando nadie escucha. Allí se revela gran parte de tu estado emocional. Si tu diálogo interno está lleno de jamás cambias, siempre arruinas todo. Nadie te va a querer así, nunca es suficiente. Entonces cualquier dificultad externa caerá sobre un terreno ya lastimado. Pero si comienzas a sembrar otras palabras, el impacto cambia. Prueba con frases reales y compasivas. Esto me dolió, pero puedo sostenerlo. Me equivoqué y aún así merezco respeto. Hoy no pude con todo, y eso no me hace menos valiosa. Estoy aprendiendo algo que antes no sabía hacer. Necesito descanso, no castigo. Estas frases no eliminan mágicamente el dolor, pero crean un suelo distinto donde pararte.
También es importante mirar el miedo a decepcionar. Muchas personas viven reaccionando para evitar el desagrado ajeno. Dicen sí cuando quieren decir no. Explican de más. Se adaptan hasta perderse. Se angustian por opiniones que cambian cada día. Y luego sienten resentimiento por haberse traicionado. No puedes vivir en paz si siempre te abandonas para conservar vínculos. Habrá momentos donde elegirte incomode a otros, donde un límite genere distancia, donde tu silencio decepcione a quien esperaba acceso ilimitado, donde tu crecimiento revele la inmadurez ajena. Eso no significa que estés haciendo algo malo. A veces sanar cambia la manera en que encajas en sistemas que dependían de tu sobreentrega. Otra forma de autoabandono es esperar a estar destruida para cuidarte, descansar solo cuando colapsas, llorar solo cuando ya no puedes contener más, pedir ayuda cuando todo está incendiado. Tu bienestar no debe depender de una emergencia. Empieza antes. Cuídate en lo pequeño. Come con presencia. Respira cuando notes tensión. Sal de donde todo te drena. Di no antes de explotar. Haz pausas antes de quebrarte. Pon atención antes de llegar al límite. Eso también es amor propio, prevención, no solo reparación. Tal vez una parte de ti teme que si dejas de exigirte, te volverás mediocre. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuando dejas de pelear contigo, aparece más energía limpia, más creatividad, más claridad, más constancia, menos desgaste invisible. La guerra interna consume recursos que podrías usar para vivir. Haz una pausa ahora y observa con honestidad. ¿En qué momentos me trato como si tuviera que ganarme el derecho a existir tranquila? ¿Qué estándares imposibles sigo obedeciendo? ¿A quién pertenece realmente esa voz que me exige tanto? No necesitas resolverlo todo hoy. Solo empezar a reconocer que quizá el próximo nivel de tu vida no depende de exigirte más, sino de relacionarte contigo de una manera profundamente nueva. Muchas de tus reacciones actuales no nacieron en el presente. Nacieron en vínculos donde aprendiste qué esperar del amor, qué hacer para ser vista, cuánto podías pedir, qué emociones eran aceptables y cuáles debían esconderse. Antes de tener palabras, ya estabas aprendiendo maneras de vincularte. Y lo que se aprende temprano suele sentirse natural, aunque duela. Si de niña el cariño era impredecible, quizás hoy te inquieta la distancia. Si recibías atención solo cuando complacías, tal vez ahora te cuesta poner límites. Si el conflicto era peligroso, quizá callas demasiado hasta explotar. Si hubo abandono emocional, es posible que confundas intensidad con amor. Nada de esto significa que estés rota. Significa que tu corazón desarrolló estrategias para adaptarse. El problema aparece cuando esas estrategias viejas intentan dirigir relaciones nuevas. Tal vez eliges personas indisponibles y luego te preguntas ¿por qué siempre debes perseguir? Tal vez atraes vínculos donde das más de lo que recibes. Tal vez te aferras a quien te trata con ambigüedad porque tu sistema interpreta incertidumbre como familiaridad. Lo conocido no siempre es sano, a veces solo es conocido. Sanar vínculos no comienza encontrando a la persona perfecta. Comienza entendiendo qué parte de ti sigue buscando resolver una historia antigua a través de personas nuevas. Hay quienes buscan en la pareja la validación que no recibieron. Otras buscan seguridad absoluta para compensar viejas pérdidas. Algunas buscan ser necesarias para no sentirse reemplazables. Otras se vuelven autosuficientes en exceso para no depender nunca más. Cada estrategia protege algo y también limita algo. Quizás dices quiero amor, pero sin notarlo buscas alivio.
Y amor y alivio no son exactamente lo mismo. El alivio calma ansiedad inmediata. El amor real también confronta patrones, requiere honestidad y sostiene límites. Una señal importante de crecimiento emocional es dejar de preguntar solo quién me elige y empezar a preguntar qué dinámicas estoy eligiendo yo. Porque no solo importa la persona, importa cómo te sientes a su lado, si puedes ser tú, si hay coherencia entre palabras y actos, si existe reciprocidad, si después del encuentro quedas en paz o quedas confundida, si debes disminuirte para encajar, si tus límites son respetados o negociados constantemente. Tu cuerpo suele saber antes que tu mente. A veces una relación parece correcta en teoría, pero tu sistema vive tenso. O al revés, algo te atrae mucho, pero no porque sea sano, sino porque activa una química conocida de carencia y persecución. No toda intensidad es conexión. A veces es activación de heridas. Por eso sanar también implica desacostumbrarte a lo dramático como prueba de amor, el mensaje que llega y desaparece, la atención intermitente, la pasión seguida de frialdad, la promesa sin hechos, la reconciliación sin cambio. Todo eso puede generar mucha adrenalina, pero no necesariamente intimidad. La calma puede parecer aburrida al principio para un sistema acostumbrado al caos. La estabilidad puede sentirse extraña. La ternura puede generar sospecha. La disponibilidad puede parecer menos emocionante que la incertidumbre. No porque lo sano sea menor, sino porque tu cuerpo aún está aprendiendo un idioma nuevo. Ten paciencia contigo en ese proceso. También es posible que temas pedir lo que necesitas. Muchas personas crecieron sintiendo que tener necesidades era una carga. Entonces aman en silencio, esperan ser adivinadas y luego sufren cuando no ocurre. Pero un vínculo maduro no se construye desde adivinanzas. Se construye desde comunicación clara. Necesito más presencia, necesito honestidad, necesito tiempo para procesar, necesito respeto en el conflicto, necesito espacio, necesito coherencia, necesito ir más despacio, necesito saber si estamos en el mismo lugar. Pedir con dignidad no es exigir de forma tóxica, es mostrarte con verdad. Y si al expresarte la otra persona se burla, minimiza, manipula o desaparece, esa respuesta también es información valiosa. No todo vínculo está destinado a quedarse. Algunas relaciones llegan para mostrar heridas no resueltas, otras para enseñarte límites, otras para revelar cuánto te abandonas por miedo a perder, otras para confirmar que sí existe una manera más sana de amar. Lo importante no es idealizar cada encuentro, sino aprender de él. Hay una forma de amor que no duele como costumbre, que no necesita confundirte para mantenerse viva, que no depende de juegos de poder, que no te obliga a traicionarte. Y antes de recibirla plenamente, necesitas empezar a ofrecértela tú. Eso significa no mendigar claridad donde hay evasión, no perseguir presencia donde hay indiferencia, no justificar faltas de respeto por miedo a quedarte sola, no llamar destino a lo que en realidad es repetición de una herida. A veces soltar una dinámica duele no porque fuera maravillosa, sino porque toca vacíos antiguos. El duelo no siempre es por la persona. Muchas veces es por la esperanza que pusiste allí, por la versión de futuro que imaginaste, por la niña interna que quería que esta vez sí la eligieran. Sé amable con esa parte de ti. No se le ridiculiza por esperar amor. Se le acompaña a buscarlo en lugares más sanos. Y recuerda algo esencial. Elegir mejor no siempre se siente cómodo al inicio.
Elegir mejor puede sentirse como renunciar a lo familiar, como tolerar más silencio, como no correr detrás de quien se aleja, como sostener límites aunque extrañes, como esperar reciprocidad sin conformarte con migajas. Eso también es sanación afectiva. Haz una pausa ahora. Piensa en tus vínculos más repetidos, no solo en nombres, sino en patrones. ¿Qué dinámica vuelve una y otra vez? ¿Qué parte de mí la reconoce como hogar aunque me lastime? ¿Qué sería amarme lo suficiente como para interrumpir esa repetición? A veces, una nueva vida comienza el día en que dejas de buscar que alguien repare tu herida y decides convertirte tú en el lugar seguro que tanto necesitabas. Hay dolores que no nacieron contigo y, sin embargo, viven en tus decisiones, en tus miedos, en la forma en que amas y en la manera en que te defiendes. A veces cargas emociones que parecen demasiado grandes para la situación actual porque no pertenecen solo a este momento. Vienen de historias anteriores, de ambientes donde la tensión era normal, de silencios heredados, de lealtades invisibles que nunca elegiste conscientemente. No todo lo que sientes comenzó en ti. Tal vez creciste en una familia donde nadie hablaba de lo que dolía. Entonces aprendiste a callar. Tal vez viste sacrificios constantes y asumiste que amar era agotarse por todos. Tal vez presenciaste traiciones, violencia, humillación o abandono. Y tu sistema aprendió que el vínculo siempre incluye peligro. Tal vez había carencias emocionales tan frecuentes que te acostumbraste a conformarte con poco. Muchas personas intentan sanar su presente sin mirar el suelo donde fueron sembradas. No se trata de culpar eternamente a la familia, al pasado o al contexto. Se trata de comprender el origen para dejar de personalizar el síntoma. Cuando entiendes de dónde viene un patrón, disminuye la vergüenza y aumenta la capacidad de transformarlo. Quizás siempre te sentiste responsable de todos. Tal vez eras la que mediaba, calmaba, resolvía, sostenía, la niña madura, la fuerte, la comprensiva, la que no daba problemas. Desde afuera parecía virtud. Por dentro, quizá, era una infancia demasiado pesada para tus hombros. Quien aprendió temprano a cuidar a otros suele tardar en aprender a cuidarse. También existe la herencia del miedo. Familias donde todo se anticipaba desde la amenaza. Ten cuidado, no confíes, algo malo va a pasar, mejor no arriesgues, no llames la atención, más vale malo conocido. Esas frases, dichas o implícitas, pueden convertirse en una brújula interna que limita tu expansión adulta. Y entonces no solo decides tú, decide una antigua atmósfera emocional instalada en tu sistema nervioso. Otra herencia frecuente es la culpa. Sentir culpa por descansar, por decir no, por tener más que otros, por alejarte de dinámicas dañinas, por priorizarte, por disfrutar sin justificarlo. Cuando la culpa se vuelve costumbre, vivir ligera parece traición. Pero sanar a veces exige decepcionar mandatos antiguos. Quizás tu familia valoraba el sacrificio, pero no la autenticidad, la obediencia, pero no la voz propia, la apariencia, pero no la verdad emocional, el aguante, pero no los límites. Si creciste allí, es natural que hoy te cueste elegirte sin conflicto interno. Lo importante es recordar que comprender de dónde vienes no significa quedarte allí. Puedes honrar tu historia sin repetirla. Puedes amar a tu familia y poner distancia saludable. Puedes reconocer lo que te dieron y también nombrar lo que faltó. Puedes agradecer lo bueno sin negar lo doloroso. La madurez emocional permite complejidad. No necesitas convertir a nadie en villano para permitirte sanar.
Hay personas que nunca recibieron herramientas emocionales y solo entregaron lo que conocían. Otras sí sabían y aún así dañaron. Cada caso es distinto. Lo esencial para ti no es diagnosticar a todos, sino identificar cómo eso vive hoy dentro de ti. Pregúntate, ¿qué patrones heredé sin cuestionar? ¿Qué normalicé solo por haberlo visto muchas veces? ¿Qué conductas llamé amor cuando en realidad eran carencia, control o miedo? Estas preguntas abren puertas profundas. A veces descubrirás que repites la misma forma de callar que viste en casa, o la misma forma de explotar, o la misma dificultad para recibir afecto, o la costumbre de elegir parejas emocionalmente indisponibles, o el hábito de trabajar hasta agotarte para sentir valor. Lo heredado puede transmitirse en palabras, pero también en energías, gestos y silencios. La buena noticia es que también puedes convertirte en punto de cambio, no solo para ti, sino para todo lo que viene después. Cada vez que nombras una emoción en vez de negarla, cada vez que pides ayuda, cada vez que rompes un ciclo de maltrato, cada vez que eliges una relación más sana, cada vez que descansas sin culpa, cada vez que educas con respeto lo que antes fue grito. Sanar individualmente también transforma lo colectivo. Tal vez nadie en tu sistema familiar habló de ansiedad con claridad. Tú puedes hacerlo. Tal vez nadie pidió perdón sinceramente. Tú puedes aprenderlo. Tal vez nadie supo poner límites sin romper vínculos. Tú puedes ensayar esa nueva forma. Tal vez el dolor se transmitió por generaciones. También la conciencia puede transmitirse. No subestimes el valor de ser la primera. Ser la primera en sanar suele sentirse solitario, porque cuando cambias, algunas dinámicas se incomodan. Lo que antes aceptabas ya no encaja. Lo que antes callabas ahora pesa. Lo que antes justificabas ahora duele más porque lo ves con claridad. Esa incomodidad no siempre significa que estás retrocediendo. Muchas veces significa que estás despertando. Habrá momentos donde sientas lealtad al pasado y deseo de libertad al mismo tiempo. Es normal. Una parte de ti quiere pertenecer, otra quiere vivir diferente. No necesitas destruir tus raíces para crecer, solo necesitas dejar de enredarte en ellas. Imagina un árbol. Sus raíces importan, pero no determinan la dirección exacta de cada rama nueva. Tú también puedes crecer hacia otra luz. Tal vez durante años pensaste esto soy yo, pero quizás muchas cosas eran esto aprendí aquí, y esa diferencia abre esperanza, porque si fue aprendido, también puede actualizarse. Haz una pausa ahora y lleva la atención a tu historia, no para quedarte atrapada en ella, sino para mirarla con nuevos ojos. Pregúntate, ¿qué peso llevo que ya no necesito cargar? ¿Qué promesa antigua hice para sobrevivir que hoy me limita? ¿Qué ciclo podría terminar conmigo? A veces sanar no es convertirse en alguien distinta, es dejar de seguir obedeciendo dolores que nunca te pertenecieron por completo. Sanar no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como confusión, cansancio, duelo, límites incómodos, silencios necesarios y decisiones que una versión antigua de ti jamás habría tomado. Muchas personas abandonan su proceso porque esperaban paz instantánea y, en cambio, encontraron movimiento interno. No entendieron que cuando una casa se reorganiza, primero se nota el desorden. Crecer emocionalmente no consiste solo en sentirte mejor. Muchas veces consiste en relacionarte mejor con lo que sientes mientras todo se acomoda. Habrá días en que avances con claridad. Notarás patrones antes de repetirlos. Responderás distinto. Te irás de lugares que antes tolerabas.
Descansarás sin tanta culpa. Pondrás palabras donde antes había nudos, y también habrá días en que parecerá que regresaste al inicio. Viejas ansiedades, viejos impulsos, viejas nostalgias, viejas dudas. Eso no significa fracaso, significa profundidad. Los patrones más arraigados no desaparecen en línea recta, se activan por capas. Primero reconoces el comportamiento, luego detectas el pensamiento que lo sostiene, después tocas la herida que lo originó. Más adelante aprendes una respuesta nueva. Y un día descubres que aquello que antes te arrastraba ahora solo te visita por momentos. La recaída muchas veces no es caída, es revisión. Quizás vuelves a extrañar a quien ya no te convenía, quizás reaccionas de una forma que creías superada, quizás dudas de un límite que ya habías puesto, quizás te sientes pequeña otra vez frente a una crítica. No te insultes por eso. Pregunta qué capa se activó esta vez y qué necesita ahora una versión más madura de ti. El progreso real suele ser silencioso. Antes te perdías una semana en una emoción. Ahora te regulas en una hora. Antes perseguías explicaciones. Ahora eliges distancia. Antes te culpabas por todo. Ahora distingues responsabilidades. Antes necesitabas aprobación constante. Ahora respiras y te validas internamente. Tal vez aún duele, pero ya no domina igual. Eso también es transformación. Hay una trampa común en los procesos internos: medir el avance solo por ausencia de malestar. Pero una vida viva incluye tristeza, frustración, incertidumbre y duelo. El objetivo no es no sentir nunca más, es no quedar secuestrada por cada estado emocional que aparezca. La fortaleza emocional no elimina la sensibilidad, la sostiene. También necesitarás aprender a tolerar el vacío entre lo viejo y lo nuevo. Ese espacio donde ya no quieres ciertas dinámicas, pero todavía no construyes del todo otras. Ya no deseas relaciones confusas, pero aún practicas elegir mejor. Ya no quieres autoabandono, pero todavía olvidas priorizarte a veces. Ya no deseas reaccionar igual, pero aún estás entrenando nuevas respuestas. Ese territorio intermedio puede sentirse incómodo. Sin embargo, allí nace una identidad más consciente. No vuelvas corriendo a lo conocido solo porque lo nuevo todavía no se siente natural. Toda transformación exige repetición. No basta con entender una vez. Necesitas practicar cuando estás cansada, cuando te activas, cuando dudas, cuando nadie aplaude, cuando parece más fácil volver atrás. Ahí se consolida el cambio. En lo cotidiano, en lo pequeño, en lo constante. Un límite repetido se vuelve identidad. Un descanso permitido se vuelve hábito. Una pausa antes de reaccionar se vuelve capacidad. Una verdad dicha con calma se vuelve autoestima. Una elección sana, sostenida en el tiempo, se vuelve destino. También habrá duelos inesperados. No solo llorarás personas o etapas, a veces llorarás versiones de ti que hicieron lo mejor que pudieron, la que complacía para no perder, la que resistía demasiado, la que perseguía amor donde no había reciprocidad, la que se exigía hasta agotarse, la que confundía caos con pasión. Despídete con ternura de esas versiones. No fueron enemigas, fueron estrategias temporales. Otra parte importante del camino es celebrar lo que sí cambió. Muchas personas avanzan y no lo registran porque siguen enfocadas en lo pendiente. Date cuenta cuando eliges distinto, cuando callas una autocrítica cruel, cuando detectas una bandera roja, cuando pides ayuda, cuando descansas antes de colapsar, cuando te vas sin escándalo, cuando no reaccionas desde la herida.
Reconocer tus avances fortalece el sistema interno que están haciendo. Y recuerda algo esencial. Sanar no te convierte en alguien superior. Te vuelve más presente, más humilde, más consciente de tus sombras y más capaz de amar sin perderte. El verdadero crecimiento no necesita exhibirse. Se nota en la serenidad, en la coherencia y en la manera en que dejas de dañar y de dañarte. Tal vez durante años buscaste una gran señal que confirmara que ya estabas bien, pero muchas veces la señal llega así. Manejas una situación difícil de una forma que antes te destruía y casi nadie lo ve. Solo tú sabes cuánto cambió eso. Ese tipo de victoria íntima vale muchísimo. Haz una pausa ahora. Mira tu proceso con ojos más justos. No preguntes solo cuánto falta. Pregunta también cuánto has atravesado. ¿Qué cosas ya no normalizo? ¿Qué patrones ya no me gobiernan igual? ¿Qué versión de mí están haciendo aunque todavía se sienta nueva? A veces la sanación no entra haciendo ruido, llega en silencio, y cuando miras atrás, descubres que la mujer que hoy respira aquí ya no responde como la que empezó el camino. Hay momentos en la vida que no llegan a pedir permiso. Crisis, pérdidas, conflictos, traiciones, cambios repentinos, noticias inesperadas, decisiones difíciles, instantes donde todo aquello que has aprendido parece ponerse a prueba al mismo tiempo. Y en esos momentos no siempre sale lo mejor de ti de forma automática. Sale lo más entrenado. Por eso la paz no se improvisa en medio de la tormenta, se practica antes. Muchas personas desean calma solo cuando ya están desbordadas. Quieren herramientas cuando la ansiedad está arriba, cuando el conflicto ya explotó, cuando el miedo ya tomó el cuerpo. Pero la regulación emocional profunda se fortalece en los días normales, en los momentos pequeños, en las rutinas invisibles que parecen simples y terminan sosteniéndote cuando más lo necesitas. Lo que haces en tiempos tranquilos construye el refugio al que acudirás en tiempos intensos. Tal vez imaginas fortaleza como una gran reacción heroica frente al caos. Sin embargo, muchas veces la verdadera fortaleza se parece más a cosas sencillas. Respirar antes de responder, no tomar decisiones en estado alterado, pedir tiempo para pensar, reconocer que necesitas apoyo, volver al cuerpo, hablar con claridad, dormir antes de dramatizar, hacer una pausa en vez de perseguir. La madurez emocional rara vez es espectacular, suele ser sobria. Cuando llega una situación de alta presión, el sistema nervioso busca rapidez. Quiere resolver ya, escapar ya, atacar ya, controlar ya. No porque seas débil, sino porque la biología prioriza supervivencia. Pero no todo lo urgente es importante y no todo lo intenso requiere acción inmediata. Aprender a bajar velocidad en medio de la activación cambia destinos. Imagina recibir una noticia que te sacude, una cancelación inesperada, una discusión dolorosa, una pérdida económica, un cambio que no elegiste. La mente puede empezar a correr hacia escenarios extremos. Nunca saldré de esto. Todo se arruinó. No podré con lo que viene. Nadie me sostiene. Nada tiene sentido. En esos momentos, tu primera tarea no es resolver toda la vida. Es regular el siguiente minuto. Vuelve a lo concreto. Estoy aquí. Estoy respirando. Hay suelo bajo mis pies. Este momento es difícil, pero es un momento. No necesito entender todo ahora. Solo necesito atravesar esta ola sin entregarme al pánico. Esa forma de hablarte puede parecer pequeña, pero reorganiza internamente mucho más de lo que imaginas. También es importante recordar que bajo presión disminuye la capacidad de pensar con amplitud.
Por eso conviene simplificar. Pregúntate, ¿qué es lo más importante ahora? ¿Qué sí depende de mí en esta hora? ¿Qué decisión puede esperar? ¿Qué apoyo necesito? ¿Qué información me falta antes de actuar? Cuando enfocas lo esencial, recuperas poder. Otro recurso valioso en tiempos difíciles es distinguir dolor de historia mental. El dolor puede ser real, una pérdida, una decepción, una incertidumbre. La historia mental es todo lo que agregas. Esto demuestra que nunca seré feliz, siempre me pasa lo mismo, nadie me ama, no valgo nada, el futuro está arruinado, el dolor necesita cuidado. La historia mental suele amplificar sufrimiento. No siempre puedes evitar el dolor. Sí puedes evitar convertirlo en identidad permanente. En momentos intensos, también conviene reducir exposición a estímulos que saturan más, discusiones innecesarias, redes sociales, personas caóticas, exceso de noticias, decisiones impulsivas. Cuando el sistema está exigido, proteger el entorno es parte del autocuidado. No todo se enfrenta de golpe. Algunas cosas se atraviesan administrando energía. Y recuerda algo importante. Pedir ayuda no es fracasar. Muchas mujeres aprendieron a sostenerlo todo solas y luego sienten vergüenza al necesitar contención. Pero la fortaleza madura incluye apoyo. Hablar con alguien confiable, buscar terapia, delegar, llorar acompañada, decir no puedo sola hoy, también son actos de poder. La autosuficiencia extrema a veces es una herida disfrazada de virtud. Habrá crisis que no podrás evitar, pero sí puedes decidir quién serás dentro de ellas. Puedes ser alguien que siente profundamente y aún así no se abandona. Alguien que llora y también piensa. Alguien que se asusta y sigue paso a paso. Alguien que no niega la realidad, pero tampoco la dramatiza hasta destruirse. Ese tipo de identidad se construye práctica tras práctica. Prueba recordar alguna crisis antigua que creíste imposible de superar. Mírala ahora desde este presente. Sobreviviste, aprendiste algo, te fortaleciste en aspectos que entonces no veías. Esto no minimiza lo vivido, solo demuestra que tu historia contiene más capacidad de la que a veces recuerdas. Dentro de ti hay recursos que no aparecen en tiempos cómodos, emergen cuando los necesitas. La calma verdadera no siempre se siente como ausencia de emoción. A veces se siente como una mano interna firme en medio del temblor, como una voz que dice, no sé todo, pero sigo aquí, como una presencia que no huye de sí misma aunque el mundo se mueva. Haz una pausa ahora y respira más lento. Piensa en aquello que hoy te presiona. No intentes resolverlo entero en este instante. Pregunta solamente, ¿cuál es el siguiente paso amable y sensato? ¿Qué necesita mi sistema para estabilizarse hoy? ¿Qué puedo soltar por ahora para cuidar mi energía? A veces, atravesar una tormenta no empieza controlando el clima, sino aprendiendo a sostenerte mientras pasa. Durante mucho tiempo, quizá te enseñaron a temer ciertas emociones: enojo, miedo, tristeza, frustración, celos, culpa, ansiedad, como si sentirlas fuera una falla personal, como si una persona valiosa debiera mantenerse siempre serena, agradecida, fuerte y correcta. Entonces, cuando esas emociones aparecen, además de sentirlas, luchas contra ellas. Y esa segunda lucha suele doler más que la emoción original. No solo sufres por lo que sientes, sufres por creer que no deberías sentirlo. Pero las emociones difíciles no son enemigas, son mensajeras. Traen información sobre límites, necesidades, pérdidas, deseos, amenazas percibidas, valores heridos, expectativas no revisadas.
El problema no es su existencia. El problema es no saber escucharlas sin obedecerlas ciegamente. Tomemos el enojo. Muchas personas lo expresan destruyendo o lo reprimen hasta enfermarse por dentro. Sin embargo, el enojo sano suele señalar que algo importante para ti fue invadido, un límite cruzado, una injusticia, una falta de respeto, una acumulación de silencios. El enojo no siempre pide pelea, a veces pide claridad. Puede convertirse en la energía necesaria para decir basta, cambiar una dinámica, proteger tu tiempo, defender tu dignidad o salir de donde ya no debes quedarte. Cuando no se usa para herir, puede convertirse en fuerza limpia. El miedo también suele ser malinterpretado. Se lo vive como señal de incapacidad, cuando muchas veces es señal de importancia. Temes aquello que valoras perder. Temes lo que podría exponerte. Temes lo nuevo porque implica incertidumbre. Temes amar porque importa. Temes crecer porque transformará tu identidad conocida. El miedo no siempre dice no vayas. A veces dice esto importa, ve con conciencia. La tristeza, por su parte, tiene una sabiduría silenciosa. Te muestra dónde hubo amor, expectativa, inversión emocional o sentido. Duele perder lo que significaba algo. Duele cerrar etapas. Duele aceptar realidades que no elegiste. La tristeza bien acompañada ablanda defensas, ordena prioridades y profundiza la humanidad. No toda tristeza necesita solución inmediata. Algunas necesitan ser lloradas con dignidad. La frustración aparece cuando hay distancia entre lo que deseas y lo que ocurre, entre tu esfuerzo y el resultado, entre tu ritmo y el ritmo de la vida. Puede volverse queja constante o convertirse en combustible para ajustar estrategia, desarrollar paciencia y crear nuevas capacidades. La frustración no siempre es señal de rendición. A veces es señal de crecimiento en proceso. Incluso la culpa tiene una función cuando no se convierte en cárcel. La culpa sana puede mostrarte que actuaste lejos de tus valores. Puede invitar a reparar, aprender y corregir. Distinta es la culpa tóxica, esa que te condena por existir, por elegirte, por no complacer, por poner límites o por cambiar. Necesitas aprender a distinguir entre una culpa que orienta y una culpa que domestica. La ansiedad también merece una mirada nueva. Muchas veces intenta prepararte para futuros inciertos. El problema es cuando se vuelve una alarma encendida sin descanso. Entonces no basta con pensar más. Necesitas traerla al presente, darle cuerpo seguro, estructura, descanso y acciones concretas. No toda ansiedad se resuelve entendiendo. Mucha se regula sintiéndote a salvo aquí y ahora. Pregúntate qué haces normalmente con las emociones difíciles. ¿Las niegas? ¿Las dramatizas? ¿Las conviertes en impulso? ¿Buscas distraerte? ¿Te juzgas? ¿Las vuelcas sobre otros? Esa relación aprendida puede transformarse. Imagina otra manera. La emoción llega. Tú haces una pausa. Nombras lo que sientes. Escuchas el mensaje posible. Filtras exageraciones. Decides una acción alineada con tus valores. La emoción cumple su función y sigue su camino sin arrasar tu vida. Eso es madurez emocional. No necesitas convertirte en alguien imperturbable. Necesitas volverte alguien disponible para sí misma, alguien capaz de acompañarse cuando duele, sin actuar desde el primer impulso, alguien que no se abandona en medio de una emoción intensa. También es importante reconocer que algunas emociones aparecen mezcladas. Bajo el enojo puede haber tristeza, bajo los celos puede haber inseguridad, bajo la ansiedad puede haber cansancio acumulado, bajo la irritabilidad
puede haber necesidad de descanso. Bajo la dureza puede haber miedo a ser herida. Cuando miras más profundo, reaccionas menos automático. Hay personas que pasan años intentando eliminar emociones cuando en realidad necesitan desarrollar capacidad para sostenerlas. La meta no es vivir anestesiada. La meta es vivir sensible sin quedar secuestrada. Y eso cambia relaciones, decisiones y autoestima, porque dejas de depender tanto de que el exterior sea perfecto para sentirte estable. Aprendes a generar refugio interno incluso cuando algo duele. Haz una pausa ahora. Piensa en la emoción que más te incomoda sentir. Tal vez enojo, tal vez miedo, tal vez tristeza, tal vez ansiedad. Pregúntate con honestidad, si esta emoción pudiera hablar sin destruirme, ¿qué intentaría enseñarme? ¿Qué necesidad, verdad o límite trae consigo? No apresures la respuesta. A veces la emoción más difícil de abrazar es la misma que viene a devolverte una parte importante de ti. Después de todo este recorrido, quizá notes algo importante. No se trataba solo de dejar de reaccionar, se trataba de regresar a ti, porque muchas veces reaccionabas no por falta de inteligencia, sino por exceso de dolor no atendido, no por debilidad, sino por mecanismos antiguos intentando protegerte, no por falta de amor propio, sino porque nadie te enseñó a sostenerte de una manera nueva. Y ahora, algo dentro de ti ya lo sabe. Tal vez no saldrás de aquí convertida en una versión perfecta, siempre serena, inmune al miedo o incapaz de equivocarse. Esa persona no existe. Lo que sí pueden hacer es una mujer más consciente de sus patrones, más amable con su historia, más clara con sus límites y más capaz de elegir cómo responder ante la vida. Eso cambia más de lo que imaginas, porque una reacción puede durar segundos, pero sus consecuencias a veces duran años, y también una pausa puede durar segundos, pero abrir futuros completamente distintos. Una respiración antes de responder, un silencio antes de discutir, un límite antes de resentirte, un descanso antes del colapso, una verdad dicha con calma, una despedida a tiempo, una elección nueva frente a un patrón viejo. La vida entera empieza a moverse cuando tú te mueves distinto. No necesitas hacerlo todo de una vez. La transformación profunda rara vez ocurre por grandes promesas. Ocurre por pequeñas repeticiones sostenidas. Hoy te observas un poco más. Mañana reaccionas un poco menos. Otro día te hablas con más respeto. Luego eliges mejor un vínculo. Después detectas antes una bandera roja. Más adelante ya no discutes con quien solo quiere caos. Un día descubres que lo que antes te destruía ahora solo te informa. Así se construye una nueva identidad. Recuerda lo esencial. Tus emociones importan, pero no mandan. Tus heridas explican, pero no condenan. Tu pasado influye, pero no decide solo. Tus impulsos aparecen, pero no tienen la última palabra. Dentro de ti existe una conciencia capaz de observar, ordenar, aprender y amar de forma más madura. Esa conciencia necesita práctica, no perfección. Habrá días luminosos y días confusos, días donde responderás con sabiduría y otros donde volverás a viejos hábitos. Cuando eso ocurra, no conviertas un momento en destino. Respira, repara si hace falta, aprende, retoma. Nadie sana en línea recta. La compasión sostenida suele lograr lo que la violencia interna jamás consiguió. También puede que algunas relaciones cambien mientras tú cambias. Personas acostumbradas a tu sobreentrega quizá no entiendan tus límites. Quienes se beneficiaban de tu confusión tal vez se alejen cuando aparezca tu claridad. Algunos vínculos se profundizarán, otros terminarán.
No todo lo que se pierde al sanar es pérdida real. A veces se cae lo que ya no podía acompañarte a la nueva etapa y aparecerán regalos silenciosos, más descanso mental, más dignidad, más presencia, menos urgencia afectiva, más criterio, más confianza interna, más capacidad para estar sola sin sentir abandono, más sensibilidad sin desborde, más amor sin autoabandono. Eso vale mucho. Si alguna vez dudas de ti, vuelve a lo simple. Respira lento, siente tus pies en el suelo, nombra lo que sientes. Pregunta qué necesitas de verdad. Espera antes de actuar si estás alterada. Busca apoyo si lo necesitas. Recuerda que una emoción es una visita, no la dueña de tu casa interior. Y si hoy solo pudieras llevarte una idea de todo este camino, que sea esta, puedes sentir profundamente sin perderte. Puedes amar sin abandonarte. Puedes atravesar dolor sin convertirlo en identidad. Puedes cambiar respuestas antiguas. Puedes convertirte en el lugar seguro que antes buscabas afuera. Quizás ese sea el verdadero poder. No controlar todo lo que ocurre, sino cultivar una presencia interna que no se traiciona cuando la vida se mueve. Haz una última pausa. Mira con ternura a la mujer que has sido hasta hoy, la que luchó como pudo, la que repitió lo aprendido, la que se equivocó buscando amor, la que resistió en silencio, la que siguió adelante aún cansada. No la juzgues. Gracias a ella llegaste hasta aquí. Y mira también a la mujer que comienza ahora. No necesita ser perfecta para ser poderosa. No necesita endurecerse para protegerse. No necesita reaccionar para existir. Le basta recordar, una y otra vez, que dentro de sí habita un hogar al que siempre puede volver.